Prende la luz. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Igual que siempre, quiero agradecerles a todas las personas que escuchan, dejan algún comentario y comparten estos devocionales. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado especial. Le voy a pedir que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí. Mi nombre es Samuel Lozada y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias, Samuel. A todas las personas que me han preguntado por el video de Multiforme Gracia o por tal vez escucharon el primer podcast que le pusimos el 00, porque fue el con el que se arranqué, pero no era el primero que grababa. Como ya lo había grabado, entonces pues le puse podcast 00. Samuel fue la persona que me ayudó a grabar y me ayudó a grabar mi voz, a grabar las escenas y poner ese video. Tenían ellos, no sé si todavía lo tienes, ese proyecto de Blue Lights Media, algo así se llamaba, ¿no? Blue Lips. Ya no, cambió de nombre, pero ahora se llama Blue Lips. Blue Lips. Uh-huh. ¿Con lips de labios o de hojas? De hojas. Entonces, igual y en algún lado del podcast dejaré un enlace para que si alguien quiere buscar proyectos que han hecho, sobre todo de música, ¿no? Es lo que... Sí, casi siempre. Y ahí para que puedan escuchar. De la página también se hice share uno de los últimos videos que hicieron. Bueno, y el día de hoy, pues, se trata de un devocional, de un rema, de una palabra, de un texto que Dios te haya dado, una historia que te haya impactado y tal vez de algo que se ha convertido como que en tu bandera o en algo especial que traes en la mente, ¿no? Y platicando contigo me hablabas de un versículo que había leído, pero ahorita que lo volviste a mencionar, como que nomás en mencionar el versículo se me cayó el 20 otra vez. ¿Y ese cuál es? Lucas 17:10. Lucas 17:10. Aunque empieza desde el 7, ¿no? Igual leemos desde el 7 y luego caemos a eso, ¿no? Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepara la cena, cíñete, sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos de hacer, hicimos. Esto me encanta el podcast. ¿De dónde te nace un mensaje, un rema de decir, siervos inútiles somos? Pues básicamente es como la manera en la que Dios ha tratado con mi vida, ¿no? Todos llegamos a una etapa de nuestra vida donde creemos que lo que hacemos es digno de admiración o digno de aplausos o de algunos reflectores. Entonces, el ver la necesidad que existe de una pasión total, de una entrega total, de la palabra total, ¿no? Que ya cada vez se usa menos. Estamos más ahora por la onda del relativismo y todas esas cosas, que no todo tiene que ser ni negro ni blanco, sino que hay grises. Hay muchas áreas en medio. Entonces, en esa búsqueda de la manera en la que podamos apasionarnos de tal manera donde tengamos una entrega total, nace este versículo donde dentro de mi corazón se siente como si esa responsabilidad cada vez, ¿no? Cada vez que tú haces algo, está esa palabra que dice, hey, ni siquiera has acabado con lo que tienes que hacer, ¿no? Hacia dónde, ¿por qué crees que estás en un nivel alto? ¿O por qué crees que ya eres más que los demás? ¿O por qué crees que puedes sentirte tú como ejemplo si ni siquiera has hecho lo que tienes que hacer para llamarte siervo inútil, ¿no? O sea, ni siquiera has cumplido con lo que tienes que hacer. Y ahí es, para mí no es, yo siempre he sido como de carácter donde si me exiges, ¿no? Ahí voy a estar más, ¿no? A lo mejor no todos tenemos ese carácter, por eso a lo mejor también a mí me gusta eso, ¿no? Más como con la onda del deporte, ¿no? El entrenador de básquet que
te grita y se le sale la baba, ¿no? Y tú te apasionas más y Te quieres... motiva más Ajá. el que te reten y hay otras personas que no. Eso los mata, ¿no? Eso los hace que se salgan del equipo. Ándale, que no quieran saber nada, ¿no? Entonces, como creo que soy así, es por ese lado, ¿no? Donde cada vez que tenemos una tarea, es pensar en eso. Últimamente, cada vez se usa más que si digo una frase, por ejemplo, últimamente si repites una frase de la Biblia, pero la parafraseas, ¿no? Y se oye más bonito, te ponen una foto con tu frase y le ponen tu firma, ¿no? Pero en realidad, pues, es una frase de la Biblia y hay que entender eso, que nosotros no reinventamos la Biblia y la Biblia ya está escrita, ¿no? Y eso es algo que sí lo he visto mucho, ¿no? Que es como que es el privilegio de que pongan tu foto en blanco y negro con letras blancas diciendo el versículo que Jesús dijo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y buscamos un chorro los reflectores cada vez más, no sé, la foto de que estás comiendo, la foto de que a dónde fuiste a viajar, ¿no? La foto de con quién estás cenando. O sea, si estás buscando constantemente el reconocimiento y eso a mí me preocupa muy, muy personalmente. Siempre me ha preocupado no alejarme de ese pensar de decir, no me veas a mí, sino ven y ve a Jesucristo, ¿no? Eso que hicieron los discípulos, ¿no? Que ellos, habiendo caminado con Él y siendo sus amigos y todo, no buscaban que los voltearan a ver a ellos, ¿no? Sino siempre querían llevarte hacia Jesús. Entender, estar en el entendimiento de que yo estoy cumpliendo una tarea. Hay una parte, ¿no? Donde habla de como de ser espejo a Jesús, o sea, que no te miren a ti, sino que a través de lo que tú haces miren a Jesús. Uh-huh. Es bien esencial eso. Y creo que este versículo me ha ayudado mucho, mucho, mucho a siempre entender que por mucho que te aplaudan, por mucho que la gente te quiera decir, oye, qué bien lo haces, ¿no? Pero bien de qué, ¿no? O a veces uno dice, oh, ya hice esto y viste que hice aquello y... no, pues qué chido, era lo que tenías que hacer, ¿no? Uh-huh. Es como un hijo que tiende la cama y quiere que la mamá le dé un premio por tender la cama, ¿no? O sea... Tu trabajo es lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer en casa. Uh-huh. Y lo que pasa es que a muchos así nos enseñaron a tender la cama, ¿no? Primero era como que nos aplaudían por hacerlo y después ya estamos esperando que cada vez que lo hacemos nos llegue premio. Tú eres músico y parte de como... Una de las partes en las que sirves a la iglesia, porque hay varias partes en las que sirves, pero una de ellas es a través de la música. Y encuentro que los que están arriba, los músicos, los que predicamos, los que agarramos un micrófono, hasta para dar avisos, todos los que estamos en la parte de arriba, vivir esta parte, esto que dice Jesús, ¿no? De que porque quieres ser reconocido si solamente hiciste lo que debías de hacer, a veces no es lo más sencillo. Y a veces como que batallamos para entender este concepto. Sí, yo creo que ahí está el secreto. Si logramos entender este versículo muy a fondo, ¿no? Donde dice, terminas todo lo que tenías que hacer. Ahora, hablando muy específicamente en el versículo de una tarea del campo, ¿no? Uh-huh. Aquellos que hemos tenido el privilegio de haber trabajado algún día en el campo. Privilegio, Sí, sabemos... lo que cuesta trabajar, ¿no? Las manos, el sol, todo es un esfuerzo bastante duro, ¿no? Y llegas después de ese trabajo y dice el versículo, ¿y qué quieres? ¿Que te sirva y que te ponga en la mesa? Porque pobrecito vienes de trabajar. No, cámbiate porque ahora te toca servir la comida, ¿eh? Uh-huh. Cuando terminamos a veces del culto, por ejemplo, del servicio, ¿no? De una tocada, nosotros que somos músicos, lo que quieras. Y ahora hay que recoger. O sea, porque sí está bonito cuando ministrar, pero hay que recoger cables, hay que recoger micrófonos, ¿no? Yo siempre menciono, yo admiro mucho los ministros que yo he ido a ver conciertos y cosas así, ¿no? Cuando el mismo que estaba tocando sale a recoger cables, ¿no? No tiene la más mínima intención de ser un artista, ni de darse ese paquete, ni de pensar así, sino... estar pensando siempre en eso que cumplió con su trabajo, pero no se ha acabado su trabajo. Digo, y es un ejemplo, ¿no? O sea, eso se pasa ya a tu vida diaria. Tú todos los días haces, y, por ejemplo, los que son papás, todo el día trabajan y llegan a casa, pues a seguirle. No llegas a descansar, ¿verdad? No. Eso es algo que recientemente aprendí.
Entonces es eso. O sea, si estás esperando que el reconocimiento, tarde o temprano te vas a desilusionar, ¿no? Tarde o temprano te vas a cansar, tarde o temprano vas a llegar a un límite, tarde o temprano vas a decir, están abusando de mí, tarde o temprano vas a llegar a tener pensamientos así, pero si piensas en que ni siquiera has cumplido todavía con lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces todavía hay que echarle muchas más ganas hasta el día que Dios tenga misericordia de nosotros y venga por nosotros, ¿no? Oye, no es la única parte en la Biblia donde se maneja este concepto, ¿no? De hecho, una vez los discípulos están debatiendo de quién va a ser el mayor y quién va a estar de aquel lado. Y Jesús empieza a hablar de eso, ¿no? O sea, este reino es un reino distinto. De hecho, el que quiere ser el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor. Entonces, ¿cómo queremos brillar, ser luz cuando somos llamados al contrario, ¿no? Si queremos ser los mayores, tenemos que ser los mayores siervos que puedan existir. Sí, creo que eso lo ves mucho cuando a mí me gusta mucho seguir a las personas que han logrado otro tipo de entendimiento, otro nivel de entendimiento. Cuando ves a alguien, algún erudito en cualquier área, siempre vas a encontrar a una persona muy sencilla, ¿no? Uh-huh. Y a veces me ha pasado, a veces estás hablando de un tema con alguien que es un erudito en el tema, pero él nunca dijo que era un erudito en el tema. Él está ahí escuchándote, tratando de hacer conversación y tratando de aprender algo de lo que tú estás opinando. Después te vas y te dicen, no sabías quién era él y te pusiste a hablar de eso, ¿eh? Y entonces entiendes eso y dices, wow, o sea, él pudo haberme hecho pedazos o pudo haber dicho que él era Juan Camaney y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero él ya entendió ese concepto. Yo creo que eso nos anima mucho a cumplir con nuestras tareas. O sea, pienso que es necesario entender esto para entender que lo que sea que nosotros vayamos a hacer va a ser cumplir con nuestra tarea, ¿no? Y entonces todavía poder pensar de decir, ok, voy a dar más que eso, porque no quiero ser un siervo inútil, Uh-huh. sino quiero ser alguien útil. Entonces, cumplir con lo que tengo que hacer me hace un siervo inútil apenas. El solamente cumplir o sea, terminar la tarea, eso es llegar solamente a siervo inútil. Sí, a lo básico, ¿no? Entonces, ok, eso es lo que tengo que hacer. Perdonar, amar a quien no lo merece, tener misericordia, pensar en la necesidad de los demás, ponerme en los zapatos del otro. Es lo básico que tenemos que hacer. ¿Por qué jactarnos de algo así, no? Después de vivir una vida así, entonces hay que empezar a hacer un ministerio y ya poder poner un poquito, un granito de arena para el extendimiento del reino. Un poquito más, ¿no? Uh-huh. Pero lo básico, eso es lo que hay que cumplir sin pretextos. Oye, como que Jesús o sea, el estándar de nuestra vida cristiana. A veces que pensamos que por sí ya es difícil y todavía llegar a pasajes como estos y decir, ¿crees que hacerlo sencillo es lo difícil? O sea, y eso es nomás para cumplir con el requisito básico. Todavía te falta mucho más si quieres llegar a tener algo en que jactarte, ¿no? Algo en que presumir de algo. Claro, a mí siempre me gusta mucho recordar cuando Pablo dice, de entre todo lo que yo tengo, títulos y todo, ¿no? Si tú dices que yo soy judío de los, y yo soy perseguidor de la iglesia, y yo soy Juan Camaney, y yo Sí. lo tengo, entonces, pero aún así dice, todo esto lo tengo por basura, ¿no? Por seguir a Cristo, ¿no? Por sufrir lo que tengo que sufrir por Cristo, ¿no? Por causa de Jesús. Entonces es bien hermoso entender esto, ¿no? Es decir, dejar de buscar ese reconocimiento. A veces, por ejemplo, he escuchado muchas opiniones de, es que mi pastor no reconoce lo que hago, es que fulano de tal, ¿no? Es que ahí hago un montón de cosas y nadie lo ve, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así, por ejemplo, por mencionar algo dentro de la iglesia, pero por mencionarlo afuera de la iglesia es lo mismo. Nosotros siempre estamos buscando ese reconocimiento, ¿no? Y entender que el reconocimiento que vamos a obtener a seguir a Jesús va a ser la crucifixión. O sea, ese va a ser el reconocimiento, ¿no? Y gozarte en eso. Creo que sí está. Incluso en el trabajo, ¿no? O sea, hay una parte en la Biblia donde habla para nuestro trabajo, ¿no? Dice, ustedes tienen que
trabajar como si estuvieran haciéndolo para Dios, incluso como en nuestra vida, en la forma en la que ganamos el pan. O sea, de hecho, también ahí tenemos que hacerlo como si fuera para Dios y aguantar vara y no decir, aquí nunca nadie me agradece, aquí nadie me aplaude mi trabajo, sino hacerlo como si fuera para Dios. Sí, de hecho, pues todos todos los que hemos trabajado o hemos vivido en el mundo real, sabes que entre más le eches ganas, más te van a exigir. Ujú. O sea, así es en los trabajos, ¿no? O sea, si tú un día hiciste 10 y al día siguiente hiciste 11, al día siguiente te van a pedir 12. Sí, mientras más produces, más te comprometes, ¿verdad? Claro, entonces aquí la cuestión es esa, que podamos llevar eso en nuestra mente. La cuestión aquí sería entender que nuestra forma de pensar no es igual a la forma de pensar de Dios, ¿no? Cuando nosotros pensamos que estamos sufriendo, en realidad Dios está haciendo algo, transformando algo en nosotros, enseñándonos algo, ¿no? Y Él tiene maneras increíbles de actuar. No sé si a ti te haya pasado, pero yo siempre he vivido así. Cuando, cuando Dios tiene leyes, no sé, yo lo entiendo así, ¿no? Ujú. Leyes que se cumplen. Por ejemplo, dice, los que quieran ser primero, pues quédense a mero atrás, ¿verdad? Ujú. Si tú te mantienes ahí, por ejemplo, vamos a decir, un ejemplo de un hermano que siempre te está molestando, ¿no? El hermano mayor y tú siempre tienes Ujú. que aguantar o algo así. Si tú obedeces a amar a tu hermano a pesar de lo que él te haga, Dios te va a poner en un lugar diferente a ti porque tú tienes una capacidad de perdonar diferente, tienes una capacidad de amar diferente. Entonces Él te va a usar de una manera muy diferente. Ujú. Pero no entendemos eso, ¿no? O no nos esperamos a ver ese proceso. Pero creo que esas leyes de Dios siempre se cumplen, o sea, su palabra siempre se cumple, ¿no? ¿Y esto cómo se convirtió en algo especial para ti? O sea, ¿cómo vives esto todos los días? El hecho de decir, no necesito que me aplaudan, no busco que me aplaudan a mí, sino busco a que todos, a llevar a todos a la cruz. Y más saber, como ahorita lo decías tú, ¿no? Saber que lo que me espera a mí, en vez de aplausos, es llegar a la cruz también, ¿no? Ujú. Pues yo creo que tardaríamos como unas 10 horas en contarte mi testimonio, pero te lo puedo reducir en que cuando recibo a Jesús o cuando dejo que Jesús sea quien domine mi vida o el Señor de mi vida, ¿no? Es cuando empiezo a entender esto. Toda mi vida he sido cristiano, crecí en un hogar cristiano. Este, tuve la oportunidad de siempre andar ministrando Ujú. música, tocando o escuchando predicaciones. A mis papás me enseñaron la Biblia, tenía que aprenderme versículos de memoria, Ujú. me sé salmos de memorias, todo esto, ¿no? Que fueron construyendo un camino para Ujú. mí, ¿no? Eso es algo que agradezco mucho. Pero aún así uno toma sus decisiones, entonces de repente sí me convertí en una persona muy, muy soberbia, muy altiva. Y no digo que haya acabado la carrera, ¿verdad? Pero estoy trabajando Todos mucho en estamos en el eso. proceso, ¿no? O sea, todos estamos aprendiendo y a todos nos llega a pasar también eso, ¿no? Entonces, creo que cuando entendí que tenía que dejar absolutamente todo a Jesús, incluso lo que yo pensaba que era lo que servía, ¿no? O lo que yo pensaba que era lo que le agradaba, Ujú. entregarlo absolutamente todo, ¿no? Todo, absolutamente todo, y empezar a trabajar así, o sea, a darlo todo, pero sin esperar ningún tipo de reconocimiento, sino esperar cumplir con esas expectativas o con lo que Dios depositó en mí y entender, por ejemplo, la gran responsabilidad que tenemos al recibir un talento o un don, el decir, sí, lo acepto, tengo este talento o tengo este don, creo que ese es el primer paso que hay que dar, ¿no? Si Ujú. tú eres bueno para organizar, si eres bueno para hacer comida, si eres bueno para tocar un instrumento, para hacer una pintura, necesitas aceptar que tienes esa habilidad, Ujú. pero creo que y allí está el secreto, ¿no? Cuando realmente aceptas lo que la responsabilidad que se implica, Ujú. a partir de ahí dices, ok, pues vamos a darle. Y es como decir, ok, tienes superpoderes, Ujú. pero aceptarlos, nadie quiere aceptar que tiene un superpoder, porque eso implica que tienes mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, aceptar eso
y empezar a actuar. Y no actuar por el reconocimiento, sino porque tienes ese superpoder. Es como decir, yo tengo que proteger a esa persona, ¿no? Ujú. Pero cuando la proteja, pues voy a querer que todos me vean, ¿no? Y para que me aplaudan, ¿no? No, la tengo que proteger porque acepté mi responsabilidad de que yo tengo ese poder para protegerla. Entonces tengo que hacer ese trabajo, no tengo opción. Vivir la pasión y que se convierta en algo más allá de las luces es algo difícil, ¿no? Ahorita platicábamos y te decía yo de cuando dejas que el indicador sea más grande que la pasión, hablando en mi caso muy personal, ¿no? En este ministerio, este proyecto de los podcasts, a veces uno se enfoca en cuántos views, cuántos likes, cuántas personas han bajado el episodio. Y cuando eso se vuelve el indicador, me confronto con este versículo, ¿no? Es decir, no puedo yo asombrarme de nada porque estoy tan lejos de lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mí. Y pues tan así que ni a siervo inútil llego todavía, ¿no? Y enamorarme de Dios, apasionarme por Él y no de las cosas que pueden traer el ministerio. Porque a veces que al servir con los dones que Dios nos ha dado, vienen también pues, vienen ciertos beneficios y podemos caer en esas trampas de entonces ya sentirnos a gusto en los lugares que nos ponen y en los títulos que nos dan. Y no, ya no, pues sería más como de volver a apasionarnos por Dios. Sí, la cuestión aquí es, ¿por qué haces las cosas? O sea, ráscale a tu corazón, ¿no? O sea, búscale ahí a ver por qué estás haciendo realmente las cosas. O sea, si tu motivo es un beneficio propio, vamos a decir, haces un favor, pero pues estás esperando el favor de Ujú. regreso. Sí perdonas, pero porque quieres que te perdonen. Toda esta clase de negociaciones que nos han enseñado. O sea, simplemente tú compras, pagas y quieres que te den lo que pagas. Ujú. Pero todo esto no tiene que ver con lo que el Evangelio enseña, ¿no? El Evangelio enseña, tú da tu vida por tu hermano, pero no esperes que él dé Ujú. su vida por ti, ¿no? Eso es de lo que habla la misericordia. Jesús da su vida por nosotros, se pone Él en el lugar de nosotros, Ujú. pero no está esperando nada a cambio, ¿no? Y llegar a ese amor y llegar a eso es como que bueno, al menos mi meta, ¿no? Ujú. Entender, por ejemplo, que trabajas por quien vaya a recoger los frutos que tú sembraste y no estar esperando tú recoger los frutos que tú sembraste, Ujú. ¿no? Esperar que lo que hagas sirva para que otro crezca, ¿no? A veces incluso poner tu propia vida, porque eso es, ¿no? Tu tiempo. Cada vez que tú pones tiempo, estás poniendo vida. Ujú. Poner tu tiempo, tu esfuerzo porque otra persona crezca, porque otra persona no tenga que pasar por lo mismo que tú pasaste, no se le cierren las puertas que a ti se te cerraron. Toda esa clase de cosas. Estar ahí es poder crecer todos los días y entender que si tú... Hace poquito puso ahí un amigo un, ah, Un pozo. un post, Ajá. ajá, que dice, cuando entiendas que si vas a sembrar un árbol, lo vas a sembrar para que otro disfrute la sombra, entonces vas a comenzar a vivir, ¿no? Ujú. Y entonces es en ese sentido, o sea, que yo quiero cumplir con todas esas expectativas donde podamos vivir de esta manera para... Quisiera llegar a un momento donde pudieras decir, ok, vamos a dar ese pasito más de lo básico, ¿no? Hasta ahorita pues vamos en lo básico. Que al fin de cuentas, ¿no? El servir a Dios, o sea, Dios da buena paga, ¿no? Alguien le preguntó a Jesús y a los que hemos dejado todo, pues, ¿qué nos va a tocar, no? A los que hemos dejado casas, familias, lo que sea. Y el Señor dice, ¿no? O sea, les va a tocar su porción, al 100 por uno. Va a llegar el momento en el que te toque, pero que esa no sea nuestra motivación, ¿no? El hacer las cosas por lo que esperamos de Jesús, porque el simple hecho de recibir su perdón, el simple hecho de recibir su amor, ya con que Él haya hecho eso por nosotros, yo creo que o sea, ni con toda una vida de trabajo, ni con toda una vida de esforzarme y dar todo mi talento, jamás pudiera pagar el amor tan grande que Dios tuvo por nosotros al pagar una cruz por nosotros, ¿no?
Sí, en una conversación así con un amigo, dijo eso, ¿no? Dice, si necesitas milagros, ¿no? Es porque no te es suficiente el milagro de la cruz, ¿no? Yo creo que se basta y sobra para entregarlo todo, ¿no? Sí, ¿no? Ya toda una vida. O sea, también se los he comentado a alguien, ¿no? Si ya no hiciera algo más Dios por nosotros, o sea, no tenemos excusa. Exacto. Ya con eso es más que suficiente. Mucho más que suficiente. Sí, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Entender ese gran amor que nos ha enseñado con su propio ejemplo, ¿no? Entenderlo, aceptarlo y en respuesta a eso actuamos, ¿no? En respuesta a eso vivimos y entender que si un día nosotros hacemos algo, se nos ocurre una idea, si nosotros, no sé, de repente hicimos o dejamos huella, es por su gracia y por su misericordia, que Él puso en nosotros esa idea, que Él nos dio ese talento, ¿no? O sea, ni siquiera nos podemos jactar de algo porque aún y lo que nosotros pensáramos que nosotros somos muy, buenos para hacer, pues es simplemente por su gracia que nos permite y que nos da el talento y que nos da las fuerzas y que nos da el cuerpo para respirar y, o sea, es inútil tratar de pelear con eso y decir es que yo lo hice por mis fuerzas, es que yo lo hice por mi gran actitud, por mi gran lo que sea, ¿no? Yo creo que no va por ahí, más bien todo lo que hacemos lo tenemos que hacer así desde este punto de vista donde estamos cumpliendo eh, lo básico en respuesta a su gran amor, ¿no? Hablaba con un amigo en las semanas pasadas y decía de esa parte donde Jesús habla de caminar la milla extra. Yo creo que también se relaciona con eso, ¿no? O sea, esto es lo básico y todavía nos falta la milla extra, ¿no? O sea, Dios nos pide lo básico, pero después, decía mi amigo, cuando das la segunda milla es cuando vienen las bendiciones, es cuando viene las vidas transformadas, los milagros, todo cuando das la segunda milla, vas más allá de lo que te toca. Claro. ¿Cómo te mantienes tú al tanto? O sea, ¿cómo viendo este versículo, cómo te cuidas de no caer en tu yo que se eleve? ¿Cómo luchas con esos pensamientos de, híjole, la gente le encantó mi idea, la gente está llorando cuando estoy tocando, o esta predicación les está llegando, ¿no? Me estoy viendo que esta está chida y alguien tomó una de mis frases y ya la subió al Facebook, ¿verdad? ¿Cómo luchas con eso y cómo te mantienes en decir, no debo llegar a eso? Bueno, una cosa muy buena, sí, es mi esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buena. Sí, sí, cuando quieres ahí de volada unos bachones, ¿va? Escuchar a tu pareja, ¿no? Y si no tienes pareja todavía, a tus amigos, a la gente que realmente te quiere, a tus papás sobre todo, ¿no? Bueno, a tu mamá no, porque tu mamá siempre te va a decir que estás bonito. Es tu mejor porrista. Bueno, pero a la gente que realmente le importas, ¿no? Uh-huh. Si tienes ahí un amigo o algo, siempre pregúntale y dile, sé sincero conmigo, no me dejes que se me suba, no me dejes, si me ves de volada, dime. Pero cuando te digan, pues acepta, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nos dicen y, hijo, cómo nos cuesta No, aceptar. Sí, no, es que lo hice por esto, no, y es que lo hice por lo otro, pero no. Y eso es una. Y la otra, yo creo que la magia de entender dónde estamos es el ir donde está la necesidad, ¿no? Por ejemplo, decir, si vas y actúas con alguien que tiene necesidad, con algún niño que no tenga papás, con alguna pareja que esté en problemas, eso te mantiene ahí, ¿no? Diciendo, Dios, gracias, o sea, gracias por lo que me das, gracias por lo que tengo. Yo creo que el secreto es no dejar de agradecer nunca, ¿no? Uh-huh. Si te levantas un día pensando que es que me falta esto, es que no tengo aquello, es que por qué esto, que por qué sí, y pidiendo y todo eso, quiere decir que estás dejando de agradecer, ¿no? O sea, lo que tienes es lo que necesitas. Si amas a Dios, dice que no nos falta nada. Entonces, Uh-huh. si no lo tienes, da gracias porque no tienes, porque no lo necesitas y te haría daño. Entonces, entender en ese sentido. Y el otro, por supuesto, es ver que siempre hay gente bien preparada y que da mucho más que tú y que hace mucho más que tú, ¿no? Entonces ves esos ejemplos y dices, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Entonces yo creo que esas tres cositas te pueden dar un buen balance, ¿no? Ahorita hablábamos de la magia del internet y de cómo nos ha llegado a enseñar que hay gente
que nos gana por 10 veces más del talento, ¿verdad? Sí, ándale, cuando creas que tocas padre la guitarra, pues ve, como dicen ahora, ve un asiático de 8 años y ya se te olvida que tocas padre. Eso te mantiene equilibrado. Sí, es bien bonito. Yo siempre les digo a los muchachos, yo hubiera querido cuando era adolescente tener internet. No existía. Sí, soy viejo. Pero no existía internet cuando yo era adolescente. Entonces, pues yo que hubiera querido ver videos de tantas gentes, ¿no? Y sacar ahí sus solos y escuchar la manera en la que tocaban. Y no, te encontrabas un maestro que si te quería te enseñaba 2 o 3 cosas, pues ya te lograba, ¿no? Y antes los maestros pues no te querían enseñar para siempre ser ellos los maestros, ¿no? Pero ahora tienen tantas herramientas para aprender lo que quieren aprender, entonces hay que dejarlo todo. Cada vez existen menos ministerios así, donde esté la gente dispuesta a dejarlo absolutamente todo por hacer lo que tengamos que hacer. Y yo creo mucho en que esa es la única manera de hacer un ministerio, o sea, entregarlo todo. ¿Por qué? Porque creo en que nadie conoce mejor nuestro propósito que quien nos hizo. Entonces, si lo dejas todo, no quiere decir que vayas a dejar de ser tú, sino que vas a encontrar lo que Dios hizo en ti, ¿no? Y en ese momento vas a ser tú realmente. Lo que pasa es que queremos ser lo que nos han dicho que somos, o lo que la tele o el radio, o lo que sea nos ha dicho. Pero eso es una mentira. Lo que somos solamente Dios lo sabe. Y cuando realmente te dejas todo a Él, entonces vas a encontrar cuál es tu propósito. Pues me dejas pensando, me dejas con todo este reto, ¿no? De darme cuenta de que si algo logro, solamente todo está llegando a lo básico, me va a faltar mucho. Gracias por acompañarnos en el podcast, y recuerden que la respuesta siempre es buscar más a Dios.